Egunon, buen día, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Bilbao, que se podría decir que es casi la cuna del activismo, en parte del activismo del VIH, sobre todo porque tres organizaciones de aquí, que fueron Itxarovide, Bizkaisida y T4, pusieron en la agenda del activismo del VIH la coinfección por el virus de la hepatitis C a mediados de los años 2000, y eso fue muy importante, porque realmente era una época en que la gente se estaba muriendo por la hepatitis C cuando habían logrado salvarse del VIH, y realmente el impulso que le dieron a la coinfección y el abordaje de la coinfección fue fundamental gracias a estas tres organizaciones, de manera que venir siempre aquí a Bilbao pues es un placer enorme. Marta me ha planteado un reto muy importante, que no sé cómo voy a salir de él, pero lo voy a tratar de hacer con la mayor honestidad, con el punto de vista de una organización que es la mía, que es el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, que también a mediados de la década de 2000 se implicó en promover la divulgación científica sobre todas las nuevas herramientas de prevención del VIH que se estaban desarrollando, como la profilaxis preexposición, como los microbicidas, como las vacunas, porque consideramos que existen necesidades de prevención no cubiertas en determinadas poblaciones. Y nos implicamos en ese momento básicamente haciendo lo que os decía, promoción, o más que promoción, divulgación científica de todos los ensayos que se estaban realizando, y luego hacer incidencia política para que el gobierno del Estado español y determinados gobiernos autonómicos financiaran o invirtieran dinero en el desarrollo de una vacuna del SIDA. En cierta manera lo conseguimos, porque conseguimos que precisamente el País Vasco financiara o invirtiera dinero en el desarrollo de la vacuna del SIDA que estaba llevando a cabo en aquel momento la Iniciativa Internacional por una Vacuna contra el SIDA. También conseguimos que España, que el gobierno de España también hiciera lo mismo, hiciera lo propio, pero bueno, ya sabéis que los esfuerzos por encontrar una vacuna del SIDA han sido muy difíciles, que en el camino se ha desarrollado enormemente la profilaxis preexposición y hemos llegado aquí, después de todo ese tiempo, ya que nos hemos encontrado que de pronto tenemos una nueva herramienta, y creo que eso es un motivo de alegría para todas y todos. En estos días atrás, o en estos meses atrás, o incluso en los últimos años, el debate se ha polarizado absurdamente a favor o en contra de la profilaxis preexposición. No tenía ningún sentido. El debate se tenía que polarizar en oportunidades y retos de la profilaxis preexposición, pero bueno, no vamos a volver a eso, ya lo tenemos aquí. Y, como os he explicado, voy a tratar de hablaros de por qué tenemos que ir más allá del condón. Antes de entrar en materia, os voy a explicar un poco el marco conceptual en el que se va a basar mi charla. Como todos sabéis, la respuesta frente al VIH fue y continúa siendo una respuesta basada en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde el principio de la epidemia, la infección por el VIH afectó a grupos muy estigmatizados y muy marginalizados. Y era fundamental en ese activismo incipiente de los primeros años, que salió al fragor del VIH y del SIDA, defender y promover los derechos humanos como herramienta para garantizar que cualquier grupo vulnerable iba a tener acceso a la atención, al tratamiento, a la prevención, es decir, a tener una respuesta al VIH basada en un enfoque de derechos. Otro aspecto importante, ya que vamos a hablar de promoción de la salud sexual, vamos a hablar de prevención, es decir, que los derechos sexuales son parte de los derechos humanos, es decir, son propios a todas las personas por encima de cualquier consideración. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que no tendría que haber discriminación, las situaciones de discriminación existen. Y eso es un freno para la respuesta frente al VIH. Hay personas que por su condición sexual o por su estado serológico no pueden acceder o no pueden beneficiarse o no pueden disfrutar de los derechos sexuales como hace el resto de la población. Derechos sexuales y derechos reproductivos. Y os pongo un ejemplo. En la actualidad hay como mínimo 27 países, que es una cantidad para mí ingente, 27 países, que se sigue esterilizando a las mujeres con el VIH sin su consentimiento para garantizar, por un lado, la salud materna y, por otro lado, para evitar la prevención vertical. Y eso es una conculcación, una vulneración de derechos sexuales, de derechos fundamentales de las personas con el VIH. Y eso pasa, está pasando. Otro aspecto que sí que quiero resaltar es tres derechos para mí que son fundamentales cuando hablamos de derechos sexuales. Uno es el derecho al cuidado de la salud sexual y a los beneficios del avance científico, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí, de acceder a
al avance científico, a las nuevas herramientas de prevención como derecho fundamental básico, el derecho a la autonomía personal, de que cada persona pueda elegir cuáles son las mejores estrategias preventivas para cada individuo, y el derecho a la educación y a la información. Por otro lado, un aspecto también muy importante que hay que tener en cuenta, que la sexualidad humana va más allá de la prevención del VIH y de las ITS. A veces la prevención más conservadora o más tradicional se olvida de un aspecto que es fundamental, que es el placer. Es decir, las personas mantenemos relaciones sexuales por los efectos positivos y placenteros y gratificantes. Pero sería muy simplista y muy peligroso decir el sexo es puro placer y únicamente placer, no. También tiene en el otro lado, en la otra cara de la moneda, toda una serie de efectos no deseados o efectos de riesgo, que son prácticamente lo que decimos, el riesgo que está en el otro lado de la moneda. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que se produzca un daño. Entonces, este daño puede ser mayor o menor en función de las actitudes y las decisiones que tomamos las personas, y también a la facilidad o menor facilidad de poder acceder a todas las herramientas disponibles para prevenir y que puedan responder a las necesidades de prevención de cada individuo. ¿De acuerdo? Entonces, un abordaje pragmático cuando hablamos de la salud sexual es la gestión del riesgo y del placer. Reconocer que el placer existe, que es un derecho fundamental, un derecho sexual, pero que tenemos que gestionar también los riesgos. Y yo creo, y creo que también muchas de las personas que estáis aquí, eso ha sido un aspecto que hemos olvidado mucho en la prevención del VIH, que nos hemos basado básicamente en una herramienta y no hemos considerado que hay muchas personas que no se podían ajustar al uso de esa herramienta. Me estoy refiriendo al preservativo. También quería deciros que los grandes avances que se han producido en el campo del VIH ha sido gracias a toda la investigación en ciencias biomédicas y clínicas. Esto ha posibilitado de que en la actualidad dispongamos pues, como de un amplio abanico de tratamientos del VIH, que además de tratar la enfermedad permiten prevenir la transmisión del VIH, y también de un maletín de herramientas preventivas. Pero también a veces olvidamos que ha habido una investigación en ciencias sociales y del comportamiento que ha sido fundamental y ha sido igual de importante. Probablemente los avances, a lo mejor ahora estoy exagerando un poco, pero los avances biomédicos han sido realmente importantes, pero no se quedan atrás los que se han producido en ciencias sociales y del comportamiento, porque nos ha permitido identificar, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de las personas, cuáles son los factores estructurales que evitan que las personas puedan acceder pues, a todos esos avances científicos. Es decir, que esa investigación en ciencias sociales y del comportamiento es fundamental para que la respuesta del VIH se base en derechos humanos, y es fundamental para garantizar de que todas las personas pueden acceder a los avances científicos. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que eso que os acabo de decir enmarca lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, cifras. ¿Cuál es la magnitud de la infección por el VIH a día de hoy? Pues bueno, estos son los datos de ONUSIDA, de la infección por el VIH a 2018. En ese año había casi 38 millones de personas que vivían con VIH, de las cuales unos 23,3 millones estaban tomando tratamiento antirretroviral. Este dato es interesante porque significa, interesante en el sentido de que ya hay más de la mitad de las personas con el VIH que pueden acceder al tratamiento antirretroviral. Pero si miramos el vaso medio vacío, significa también que hay un 40% que todavía no tiene acceso y no se puede beneficiar del tratamiento. Entonces, aunque se han conseguido logros muy importantes para extender el uso del tratamiento antirretroviral, todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido. Dato importante y alarmante, y creo que muy a propósito de lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? Se registraron 2,1 millones de nuevos diagnósticos de VIH en 2018. Es una cifra muy elevada. 770.000 muertes asociadas a SIDA. Y tenemos bien identificados cuáles son las poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad frente al VIH. Y de ellas sabemos que el grupo de hombres o el colectivo, la población de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, tienen un riesgo mucho mayor de infectarse por el VIH que otras poblaciones. ¿Qué pasa en España? Pues bueno, estos son los datos de 2017. Los datos de 2018 se van a publicar o se van a hacer, creo que la semana que viene o no sé cuándo, porque ya he perdido la noción espacio-temporal.
Pero se van a presentar ya. Estos son los de 2017 y la verdad es que no van a haber, creo yo, o no va a haber muchas variaciones. En el año 2017 se notificaron 3.381 nuevos diagnósticos de VIH. Hay aquí un retraso de notificación, por lo que cada año sabemos que son aproximadamente 4.000 nuevos diagnósticos. Es una cifra muy elevada, 4.000 nuevos diagnósticos. Sabemos que es una epidemia masculina, afecta más a hombres y que está concentrada de nuevo en el grupo de hombres gays, bisexuales y otros HSH, que representan el 54,3% de los nuevos diagnósticos, si no me equivoco. Sí. Yo creo que sí, también ahí podríamos sumar de los que no saben, no contestan, porque esa tasa es de 13,6, que no dice exactamente, o no se lo preguntan, o no sabemos bien por qué, no dice la vía de transmisión o cómo consideran que han adquirido el VIH, y probablemente muchos de estos no saben o contestan, probablemente iría a ese porcentaje que adquiere la infección a través del contacto sexual entre hombres. Entonces, ante estos datos, nuevas infecciones a un número disparatado, tanto a nivel mundial y yo creo que a nivel español, pues han propuesto, ya lo ha adelantado antes Antonio, las grandes agencias de salud mundiales, en el caso del VIH es ONU-SIDA y también la Organización Mundial de la Salud, se han propuesto eliminar o poner fin a la epidemia del VIH-Sida como un problema, como una amenaza para la salud pública para 2030. Lo ha explicado claramente Antonio, que se ha creado un objetivo intermedio, un objetivo muy, muy, muy ambicioso, que consistiría en que en el 2020 el 90% de las personas con el VIH deberían estar diagnosticadas, el 90% de las diagnosticadas deberían estar recibiendo tratamiento y el 90% de las que reciben tratamiento deberían tener la carga viral suprimida, es decir, deberían tener la carga viral indetectable. A esto se ha añadido un cuarto 90%, que está todavía ahí empezando a andar, que no se sabe todavía bien cómo se va a medir, porque pensar que los anteriores, los 3 primeros 90 más o menos son bastante cuantificables, bastante medibles, pero ¿cómo mides tú la calidad de vida? Es decir, que el 90% de las personas indetectables tengan una buena calidad de vida relacionada con la salud. Tela. Pero es muy importante porque la respuesta al VIH no puede acabar en la indetectabilidad. No puede acabar porque las personas que tenemos el VIH tenemos también otros problemas de salud que impactan en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida. ONU-SIDA considera que si se cumplen estos 3 90s, el del diagnóstico, el de tratamiento y el de la supresión viral, un 73% del total de personas con el VIH tendrían la carga viral indetectable. Y en ese sentido, si esto se consigue para el 2020, en el año 2030 se podría decir que se ha puesto fin a la epidemia del VIH como una amenaza para la salud. Sin embargo, existen otros datos, otra evidencia que dice que no se va a conseguir con un 73%, que es muy poco, que hay que subir el porcentaje y que por lo menos se va a requerir un 90% de indetectabilidad viral, es decir, que las personas van a tener que estar indetectables un buen número para que eso tenga un impacto en la incidencia del VIH. De manera que es muy probable que solo con el diagnóstico precoz, con el tratamiento de las personas y con la indetectabilidad sea insuficiente para conseguir eliminar el VIH como una amenaza para la salud pública. Vamos a tener que hacer un poco más, y ese poco más probablemente tiene que venir de la mano de mejorar la prevención. ¿Y cómo está España en cuanto a estos 3 90? Pues fijaos, no está tan mal. En el primer 90 se ha conseguido un 86,2%, es decir, eso significa que hay un 13,8% de personas con el VIH que desconocen su diagnóstico. Es ahí donde hay que concentrar los esfuerzos para que esos casos afloren. En el segundo 90, que tiene que ver con el tratamiento, hay un 93,4% de las personas que están diagnosticadas que están recibiendo el tratamiento y hay un 90,4% de los que están tomando tratamiento que tienen la carga viral suprimida. Entonces, de verdad que nos podemos felicitar porque las cosas en este sentido, en la cascada de atención y tratamiento del VIH, hemos conseguido ya los 2,90. Esto es un dato muy interesante que fue presentado la semana pasada en el Congreso de la EASC,
que presentaron los datos de esta cascada desagregados por sexo y por modo de transmisión. Y vemos que no hay apenas diferencias entre estos datos. Tanto hombres como mujeres, los datos son prácticamente similares, o bien entre HSH, UDI o personas heterosexuales. Y eso también es una buena noticia. Por lo tanto, tenemos 3 indicadores o 3 objetivos, uno relacionado con el diagnóstico, otro con el tratamiento y otro con la carga viral, que tienen que ver con la atención y el tratamiento del VIH, representan los 3 pasos, por así decirlo, más importantes de la cascada de servicios del VIH, pero ¿qué pasa ahí delante? ¿Qué pasa en ese vacío? Una niebla, Moldor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa delante del diagnóstico? Pues ahí se sitúa todo lo que tiene que ver con la prevención, y esto puede ser una selva. Es un territorio más inhóspito, podríamos decir. Cuando hablamos de prevención, no podemos hablar de prevención general en el sentido de que cuando digo general, mejor estoy empleando mal los términos, no podemos meter en la prevención a todo el mundo. Necesitamos hacer prevención para la población general y probablemente que son población que puede estar en un riesgo menor de VIH, y tenemos que hacer prevención específica y dirigida a las poblaciones que se encuentran en una situación de riesgo elevado. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a esas poblaciones, saber cuál es nuestra epidemia. Yo creo que en España tenemos bastante bien identificadas quiénes son, porque tenemos también datos y evidencia científica que nos dice quiénes son, y tenemos que ahí poner los esfuerzos para llegar a esas para identificar esas poblaciones. Luego tenemos que alcanzarlas, lo que se dice en los programas de outreach, de ir a por ellos, porque muchas veces no van a llegar, no podemos esperar estar sentados en nuestras oficinas o en nuestras ONGs esperando a que ellos vengan, vamos muchas veces a tener que ir a buscarlo, y de eso Vizcaísida sabe bastante. Luego tenemos que ofrecerles todas las herramientas disponibles para que puedan adaptarlas a sus necesidades de prevención, y luego tenemos que ofrecer la detección del VIH o de las ITS a estas personas. A partir de esto, que muchas veces la prevención del VIH, la cascada de prevención y la cascada de la atención y tratamiento van por separado, cuando a mí deberían estar totalmente incluidas, y esto es un reto que deberíamos conseguir, de incluir las 2 cascadas. A partir de esto que os acabo de presentar, yo me he planteado 3 preguntas. La primera sería, ¿existen objetivos para 2020 en el ámbito de la prevención? ¿Los conocéis? Es decir, hemos visto que para la atención y tratamiento los tenemos muy definidos, pero para la prevención, ¿qué pasa con la prevención? ¿Estamos concentrando los esfuerzos de la prevención en las poblaciones clave? ¿Con qué herramientas y estrategias contamos para conseguir los objetivos de prevención? Pues yo me he planteado estas 3 preguntas y voy a tratar de, con mucha dificultad en algunos casos, de responderla. Y creo que voy a sentar también las bases por si luego tenemos que discutir y debatir, pues estaría bien saber cuál es vuestra opinión. Entre los objetivos para 2020 en el ámbito de la prevención, la respuesta es sí que existen objetivos para conseguir también eliminar en el 2030 la epidemia del VIH como una amenaza para la salud pública, con objetivos intermedios para 2020 en el campo de la prevención. Y están definidos en estos 2 documentos, que uno es la Estrategia de Salud en VIH de la Organización Mundial de la Salud, y el otro es una hoja de ruta de prevención del VIH para 2020 de ONU-SIDA. Y lo que dicen estos 2 documentos, que para el año 2020 habría que reducir el número de nuevas infecciones de VIH en un 75% respecto a los datos del año 2010. Realmente, si pensáis, por los datos que os he dicho, cuáles son los datos de los nuevos diagnósticos en España en los últimos años, que se sitúan en más o menos en los 4.000, creo que difícilmente vamos a poder llegar en el año 2020 a una disminución de un 75%. Fijaos, esto quedaría más o menos así, es decir, esos son los datos de nuevos diagnósticos del VIH desde el año 2010 al año 2017, teniendo en cuenta de que aquí hay un retraso de notificación, que siempre la cifra está más o menos en torno a los 4.000. Pues el punto azul indica al lugar que deberíamos haber llegado o que tendríamos que llegar en el año 2020. O nos ponemos las pilas o no vamos a llegar. Y está visto que con 4.000 nuevos diagnósticos cada año, que tengamos ya al menos de los 390, 2 cubiertos, y uno todavía no, pues vamos a tener que hacer algo más si queremos contribuir, si estamos todos en lo mismo, en conseguir eliminar el VIH como una amenaza para la salud pública en el año 2030.
La segunda pregunta, ¿estamos concentrando los esfuerzos de prevención en las poblaciones clave? Pues aquí yo, francamente, tengo sentimientos encontrados, con lo cual no puedo decir una respuesta. Voy a tratar de argumentar algo. Y digo que son sentimientos encontrados porque creo que hemos hecho muchos esfuerzos, hemos hecho muchísimos esfuerzos, por ejemplo, desde la comunidad para llegar a las poblaciones clave. Los que han trabajado desde el ámbito de las drogodependencias, los que hemos trabajado en el ámbito HSH, en fin, se han hecho esfuerzos importantes. Pero aún así, a día de hoy, hay cosas que todavía no se están haciendo y que, en mi opinión, deberían hacerse. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor, pues yo qué sé, podéis estar de acuerdo o no, pero creo que puede ilustrar las dudas que a mí se me plantean como persona que trabaja en una organización que se dedica a la prevención, sobre todo muy dirigida a un colectivo concreto, que es el de hombres gays, bisexuales y otros HSH. Sabéis que este es bueno, si no lo sabéis, lo estáis leyendo, este es el informe de la situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España, que se registraron las infecciones durante el año 2017. Los datos crearon bastante alarma al Ministerio de Sanidad. La alarma fue tal que al analizar los datos se dieron cuenta de que en determinados grupos de población de determinada edad el repunte de las infecciones pues, era mayor. Hicieron esta rueda de prensa para decir que iban a hacer una campaña que pusieron en marcha para promover el uso del preservativo. Me gustaría enseñaros un poco cuáles son los datos. Esto es una infografía que podéis descargaros, tanto el informe como la infografía de la página del Ministerio, pero es un resumen interesante de los datos, ¿no? Y podemos ver cómo en el año 2017 se produjeron 8.722 nuevos diagnósticos perdonad, es que no veo, de gonorrea, casi 5.000 de sífilis, casi 9.900 de clamidia y unos 414 de linfogranuloma. Si vemos a la derecha, vemos que en casi todos, excepto en la clamidia, afecta principalmente a los hombres. Los grupos de edad por debajo de 35 años podrían ser los grupos de población por edad más afectados, es decir, una población joven, obviamente sexualmente activa. Y claro, esto dio esta idea, esta alarma que se generó, porque claro, es una población joven con unas tasas tan elevadas de nuevos diagnósticos de ITS, pues se le ocurrió al Ministerio hacer esta campaña promoviendo el uso del preservativo. Que vaya por delante, para que luego no se me critique, que estoy a favor de cualquier campaña dirigida a la promoción de la salud sexual, y me parece muy bien que se hagan campañas dirigidas a la promoción del uso del preservativo. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe en un país que se han dejado de hacer campañas de educación y promoción de la salud sexual? Entonces, cualquiera de ellas es bienvenida. Otra cosa es el tono, lo que se dice, etcétera, etcétera, si es más conveniente o es menos conveniente. Pero bueno, fijaos, estos eran los carteles. Yo creo que tuvo bastante presencia en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es normal que te entren ganas de probar los asientos traseros, lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Puedo entender más o menos la primera parte, ¿no? Porque trata de normalizar probablemente quizá pues eso, el placer, lo que decíamos antes, pero la segunda parte de la campaña está totalmente desacertada. Entonces, esta campaña va dirigida a esta población joven. Entonces yo me pregunto, bueno, yo quiero ver más de esos datos, quiero ampliar el foco de esos datos de infección de transmisión sexual, porque me falta una perspectiva ahí. ¿Quiénes son exactamente estas personas que se están infectando de ITS? Entonces, para eso recurrí a los datos del informe epidemiológico de mi comunidad autónoma, que proporciona un poco más de información. Y al mirar estos datos, donde se introduce la variable de la vía de transmisión, qué grupo ha adquirido esa infección, podemos ver que en aquellos que se dispone ese dato, porque no siempre se dispone de ese dato, y eso es una información importantísima, porque luego es la que nos ayuda a nosotros a hacer las estrategias de prevención, podemos ver que en el caso de, creo que el primero de arriba, es que no, perdona, pero es que no... El primero es sífilis, fijaos, de los 548 casos que se dispone esta información, el 69% se produce en hombres gays y otros HSH. En el caso de la gonorrea, en un 44% se da en hombres gays y bisexuales y otros HSH. En el caso del linfogranuloma, en un 89% en hombres gays. Y claro, en el caso de la clamidia,
obviamente se da más en mujeres, este dato es pequeño, un 7% en hombres gays. Lo que quiero decir que esto es un dato fundamental y es lo que estamos viendo en los centros de ITS, cómo se están incrementando las ITS en este grupo de población que es el de los hombres gays. Estos son datos del Centro Sandoval, como podéis ver, desde 2010 a 2017 ha habido un incremento del 201% de los casos de gonorrea, sífilis y clamidia. Por lo tanto, estas campañas de prevención están muy bien y yo apuesto por ellas cuando queremos dirigirnos a la población general. Pero si queremos dirigirnos a poblaciones en situación de riesgo, este mensaje no les va a servir para nada. Y decidme a mí, para un niño a un joven de 24 años que ve gay, que ve este cartel, es normal que te den ganas de hacerlo en la de tus padres. Ya me diréis si esto puede conectar con un hombre gay que tiene unas relaciones sexuales que no van a ser probablemente van a ser muy normales, ojo, quiero decir, pero que no van a ser, que no son estos canales y esta comunicación la que se tiene que hacer. Se tiene que hacer una información especialmente dirigida a estas personas. Entonces, en cuanto a las herramientas, estas son las herramientas con las que contábamos hasta ahora. Y esto ha sido bastante interesante porque hemos tenido los preservativos y lubricantes, material estéril para la inyección de drogas, hemos tenido el tratamiento antirretroviral, sobre todo para evitar la transmisión vertical y también como profilaxis posexposición, hemos tenido el cribado y el counseling del VIH, el cribado y el counseling de ITS, la circuncisión masculina, que aunque aquí en España, por ejemplo, no es una herramienta que se utiliza para prevenir el VIH, sí que es bastante extendida en otros países y ofrece protección a los hombres heterosexuales y la educación sexual y afectivo-sexual como medida de prevención. Para mí esta es la más importante. La más importante en el sentido de que si fuéramos capaces de introducir la educación afectiva-sexual, como os decía antes, los derechos sexuales, el derecho a la educación, si logramos introducir la educación sexual en las escuelas como parte del currículum, como asignatura troncal de la educación obligatoria, otro gallo cantaría probablemente. Y yo confío que esto, más tarde o más temprano, sea así. Las ONGs se han empleado a fondo, sobre todo con el cribado y el counseling del VIH, y aquí hay que felicitar sobre todo a los compañeros que han sido pioneros, y hay centros que se han convertido en verdaderas referencias en toda España, como Barcelona Checkpoint o el Adara Sevilla, incluso en una escala mucho más pequeña, el trabajo que está haciendo Vizcaisida en Bilbao, y no es por echarle jabón a Marta, pero la verdad es que hemos hecho muy buen trabajo en ese sentido. Y es verdad, no es por hacer la pelota, pero reconozco, y yo, que no soy del Barcelona Checkpoint, siento como un triunfo propio que se haya reconocido un centro comunitario como un centro para realizar los programas de la PrEP. Y eso es un éxito que nos tenemos que felicitar, creo, toda la comunidad del VIH. Y volvemos al preservativo. Aquí tenemos el preservativo. Las estrategias de prevención se han basado básicamente en el preservativo y está muy bien promover el uso del preservativo, sobre todo si nos dirigimos a esa población que es la población general. El preservativo tiene una eficacia pues, muy importante. Los estudios han demostrado que el preservativo reduce el riesgo de infección por VIH, el riesgo de transmisión en parejas heterosexuales en un 80% y en parejas homosexuales en un 70% cuando se usa de forma sistemática y consistente. Pero claro, si lo comparamos con otras estrategias de prevención actualmente disponibles biomédicas, vemos que su eficacia se queda un poco por debajo. Como veis, las campañas se han basado básicamente en la promoción del preservativo, más preservativo, pero lo cierto es que continuamos con 4.000 nuevos diagnósticos de VIH cada año. ¿Qué está pasando? Pues bueno, Esteban Martínez, que es médico del Hospital Clínico y también el presidente de GESIDA, lo reduce a que se ha perdido el miedo al VIH. Como decía Marta al principio, las campañas de prevención están fallando. Insistimos, que se haya perdido el miedo al VIH no es nada de malo, la epidemia ha cambiado, no podemos basar las campañas de prevención en el miedo, porque además estigmatizan a las personas que vivimos con el VIH. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver a estas campañas como las que hacía AIDS a mediados del 2004? Para promover el uso del preservativo, que eran impactantes, claro que lo eran, pero también han contribuido en perpetuar el estigma hacia las personas que vivimos con el VIH. ¿De acuerdo? Las campañas tienen que adaptarse a la realidad del VIH ahora. ¿El preservativo con qué frecuencia se utiliza? Pues mirad, aquí tenemos datos del estudio EMIS
El estudio EMIS es una gran encuesta que se hace a población HSH, ya se ha hecho durante 2 veces, ahora no recuerdo exactamente el número, Carlos Iniesta seguro que lo sabe, pero en torno a 130.000 más o menos de hombres gays que responden a esta encuesta, y se hace a través de Internet y nos da datos muy importantes para luego mejorar los programas de prevención dirigidos a esta población. Y se preguntó en los 12 últimos meses con qué frecuencia se utilizaban el condón en las relaciones sexuales ocasionales. Y como podéis ver ahí, esos son los resultados. Aproximadamente un 90% tenía algún contacto con el preservativo en las relaciones sexuales ocasionales, lo cual quiere decir que más o menos todavía se sigue utilizando en este tipo de relaciones. Pero claro, si miramos un poco más en concreto, vemos que el uso consistente no es la norma, porque solo lo utilizan siempre un 40%. El resto pues lo utiliza de forma infrecuente y hay un 10% que no lo utiliza nunca. Un dato muy interesante que me pareció, se le preguntó a la gente cuál era su satisfacción respecto a su vida sexual y un 22,4%, es decir, como una quinta parte, dijeron que no se sentían satisfechos con su vida sexual. Y este dato se relacionó con que aquellas personas que habían dicho que no se sentían satisfechos con su vida sexual tenían mayor probabilidad de tener problemas de ansiedad, depresión, ideas suicidas. Y estos son indicadores muy claros de riesgo y de vulnerabilidad frente al VIH, de manera que se debería tener en cuenta estos aspectos para poder mejorar los programas de prevención del VIH. ¿Y por qué los hombres con el VIH, los hombres HSH, si realmente tenemos mayor información, mayor conciencia del riesgo, por qué no estamos utilizando el preservativo? Pues eso es muy difícil de responder y no lo voy a hacer aquí porque si no sería entrarme y meterme en un jardín que no me va a dar tiempo. Pero lo que se está utilizando, se decía antes, toda esta investigación de las ciencias sociales y del comportamiento para explicar el por qué los hombres gays tienen una mayor vulnerabilidad y se utiliza la teoría de la sindemia, es decir, hay diferentes factores que actúan a la vez, que se solapan y que hacen que se incrementen por la interacción entre ellos la mayor vulnerabilidad de los hombres gays. Y estos factores pueden actuar a diferentes niveles, desde al nivel individual, a nivel interpersonal, grupal, contextual, comunitario, social, estructural. Como os decía antes, mayor problemas de ansiedad, de depresión, enfermedad mental, uso de drogas, mayor prevalencia del VIH entre los hombres gays, en fin, toda una serie de elementos que aumentan la vulnerabilidad de los hombres gays, etcétera, etcétera. ¿Y qué hemos hecho mientras tanto para que estos hombres que no pueden utilizar, que no les resulta factible utilizar el preservativo o no les resulta deseable, qué hemos hecho mientras para darles algunas pautas para prevenir la infección? No hemos hecho nada. Bueno, hablo en general, porque yo me siento muy satisfecho que en GTT hemos hecho cosas para dirigirnos a estas personas, pero en realidad no se ha hecho nada. Desde las políticas de salud pública realmente no se ha hecho nada porque lo único que se ha hecho es promover el uso del preservativo. Pero las propias personas, y esto está constatado de nuevo por lo que os decía, por la investigación en ciencias sociales y del comportamiento, los estudios han demostrado que las propias personas han creado sus propios mecanismos de reducción de riesgo para minimizar el riesgo de VIH y proteger su salud. Y estrategias como puede ser el serosorting, que es elegir la pareja en función del estado serológico, es decir, si yo soy VIH, pues busco pareja con el VIH para evitar el riesgo de transmisión, o si soy seronegativo, busco personas seronegativas y por lo general para practicar sexo sin preservativo, o el seroposicionamiento, que no sé si conocéis esta estrategia de reducción de riesgo, que consiste en adoptar un rol sexual en función de tu estado serológico. En general, la persona con el VIH adopta el rol receptivo en las relaciones sexuales anales desprotegidas porque existe la evidencia, y eso es verdad, de que el sexo anal receptivo tiene menos riesgo que el sexo... que el sexo anal receptivo tiene menos riesgo más riesgo que el sexo anal insertivo, me estaba liando. Pero hay más estrategias de reducción de riesgo. Estas son las que se han identificado, pero la gente ha combinado el serosorting o el seroposicionamiento con otras cosas, como el sexo anal sin eyaculación, la secuenciación de las prácticas sexuales. Si estoy practicando fisting, pues no me voy a dejar que me penetren y eyaculen dentro de mí, porque el riesgo todavía sería mucho mayor. Por lo tanto, secuencio las prácticas sexuales, reducir el número de parejas sexuales o reducir el número de parejas con las que se practica sexo anal sin protección. Y esto, evidentemente, no elimina el riesgo
riesgo de infección, pero tenemos que ser conscientes que reducir el riesgo es una alternativa a no tomar ninguna precaución para personas que no usan preservativos o no lo hacen siempre. Y esto es fundamental, reducción de riesgos y daños. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado la cosa por completo, porque ha llegado el tratamiento. Ha llegado el tratamiento como herramienta para prevenir la infección por VIH. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos y sabemos que el tratamiento, las personas que toman tratamiento no solo le produce un beneficio, que tienen el VIH, le produce un beneficio para su salud, pero es que además también protegen y evitan la transmisión del VIH a otras personas. Y esto ha sido una gran revolución. Pero también sabemos que el tratamiento puede ser tomado por personas sin el VIH para evitar una exposición potencial o para evitar la infección si se exponen potencialmente en una relación sexual al virus. Y esto es una gran novedad. Esto nos permite ampliar el abanico de la prevención. Esto nos proporciona muchas más opciones a las personas para poder adaptar la prevención a nuestras necesidades individuales, necesidades que son cambiantes a lo largo de la vida. No siempre tenemos el mismo riesgo durante la vida. Entonces, a lo mejor en algún momento me puede venir muy bien el preservativo, pero a lo mejor luego me puedo pasar a la profilaxis preexposición, porque considero que a lo mejor el riesgo puede ser mayor y no pasa absolutamente nada. Al final, cuanto más grande sea este abanico, esta prevención combinada, mucho mejor. No voy a entrar en los estudios que han demostrado la eficacia del tratamiento como prevención, no hace falta hacer más estudios, está ampliamente demostrado. De nuevo, estos estudios surgen porque la investigación en ciencias sociales y del comportamiento se dio cuenta que había parejas serodiscordantes en las que una estaba tomando tratamiento y estaba indetectable, que estaban practicando sexo sin preservativo y el miembro seronegativo no se infectaba. Y a raíz de esto surgen todos estos estudios para demostrar, evidentemente, de que no se produce transmisión en ese contexto. Con la PrEP igual. La PrEP está ampliamente demostrado su uso y bienvenida sea. Por lo tanto, tenemos ya un abanico amplio de herramientas de prevención que nos va a ayudar a las personas a poder elegir cuál es la que mejor nos conviene. Estas son herramientas y estas herramientas las tenemos que cambiar o las tenemos que transformar en intervenciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un preservativo. Yo puedo tener la opción de dejarlo en esta mesa y quien quiera de vosotras, o de vosotras y de vosotros, que venga a buscarlo. Pero también tengo otra opción, que es meterlo en esta bolsa. Parezco Rivera. Añadirle un lubricante. Ponerle una gomita por aquí y he transformado esta herramienta, no sé, bueno, imaginaos que está puesta, pero ahora el show no tengo que continuar así. Imaginaos que está aquí, yo me la pongo aquí, me voy a una sauna y reparto esto, hago una intervención explicando que esto te permite reducir el riesgo del VIH si lo utilizas correctamente. Además, le estoy diciendo cómo lo puedes utilizar, porque te lo puedes poner aquí y utilizarlo cuando te sea oportuno y no tienes que dejarlo en ningún sitio. He transformado una herramienta en una intervención, en una estrategia. Y con esto, que puede ser la PrEP, pasa lo mismo. La PrEP no se trata solo de poner las pastillas en la boca de la gente, es una estrategia, es un programa de prevención, como ha dicho Marta, de salud sexual, de prevención integral del VIH basado en la PrEP, para el que se necesita una promoción, para que el mayor número de candidatos posible la conozca y se pueda beneficiar, necesita un dispositivo donde realizar la intervención, se necesita realizar una evaluación inicial, un seguimiento clínico, que puede ser de 3 o 4 meses, se realizarán pruebas analíticas, bioquímicas, pruebas del VIH, de ITS, esa gran preocupación, las ITS, pues es la única manera, por ejemplo, para poder controlarlas y que de otra manera estas personas, si no hicieran estos programas de PrEP, probablemente tendrían estas infecciones de transmisión sexual y nunca, o solo se podrían detectar a lo mejor cuando ya fueran sintomáticas. Entonces, es una forma de tratar y controlar las infecciones, las ITS sintomáticas. Se hace también un control de la adherencia para comprobar que esa persona se está tomando correctamente y para garantizar la máxima eficacia del tratamiento. Y se hace un counseling en salud sexual,
que va a permitir, además de abordar y de acompañar a la persona en todas las cuestiones que tienen que ver con su riesgo sexual, con sus necesidades de prevención, también se van a poder detectar otros problemas de salud, como pueden ser el uso de drogas, problemas de salud mental, y derivarla a los recursos correspondientes. Pero además sabemos que los programas efectivos de prevención del VIH-ITS requieren una combinación de intervenciones biomédicas, todas las que hemos visto, pero también conductuales y estructurales. Por lo que os decía, existen todavía numerosos factores que impiden que las personas puedan acceder a todas esas herramientas biomédicas. Hay que manejar todos los factores estructurales y sociales y conductuales que suponen un freno para que la gente pueda beneficiarse de los avances que se producen en el VIH. Una cosa más, esta prevención combinada también es necesaria para las ITS, nos olvidamos mucho de las ITS. A veces se dice, claro, es que ahora llega el tratamiento como prevención y llega la PrEP y van a aumentar las ITS. Perdonad, las ITS llevan 20 años en aumento, 20 años. Este aumento que se ha visto, que es cierto, desde que está el tratamiento como prevención y la PrEP sí que se ha visto un aumento, pero no puede justificar todo el aumento que se está produciendo. ¿Me explico? Aquí hay que buscar otras razones. Sí que es cierto que desde hace 20 años se está produciendo cambios conductuales que están haciendo que determinados hombres están abandonando el uso del preservativo. Pero también es cierto que se están haciendo más control y más diagnósticos de las infecciones ITS asintomáticas, porque ha mejorado mucho toda la tecnología y se notifican todavía más. ¿De acuerdo? Y eso es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de ITS, se pone también mucho la responsabilidad en la persona, en el individuo. Por favor, basta, que cada uno asuma lo suyo. Y que por fin la Administración cree centros accesibles de ITS en que las personas puedan ir a hacerse detección, tratamiento y también prevención. No es normal que se diga que únicamente es la responsabilidad de la persona. Si no se crean centros, y falta mucho por hacer y hay un área de mejora increíble, necesitamos más centros asequibles de ITS. Ya Marta me está mirando con muy mala cara. Esto es lo que viene. La PrEP es una nueva herramienta que se añade a lo que ya tenemos, pero hay muchas cosas que están llegando detrás, cosas que van a facilitar. La PrEP actual, la PrEP oral, puede que no sea una opción para todo el mundo, pero van a venir otras que sí que pueden ser. Para tomar la PrEP y que sea eficaz se necesita una buena adherencia. Hay gente que no va a poder ser adherente, lo sabemos, pero hay otras opciones, fijaos. En el caso de las mujeres se están desarrollando, que ya está muy pronto para su aprobación, anillos vaginales basados en antirretrovirales, concretamente dapivirina, creo que se llama, que es un no análogo que se va liberando a través de ese anillo que se puede poner durante 2 meses. Luego se están desarrollando cabotegravir para la profilaxis preexposición, un inhibidor de la integrasa y también un implante subcutáneo que también mejoraría mucho la adherencia al tratamiento para aquellas personas que no pueden tomar un tratamiento, tienen dificultades para un tratamiento oral. Por último, también se va a llevar a cabo este ensayo de vacuna del VIH, de vacuna preventiva, que también reportará sus primeros resultados para el año 2023 y en el que participan hasta 6 centros de España, y esto también puede ser una opción en el futuro preventiva para muchas personas. Respondiendo a la pregunta de Marta, ¿por qué tenemos que ir más allá del condón? Porque si queremos alcanzar los objetivos de UNOPSIDA, si queremos que el VIH deje de ser un problema de salud pública para el año 2030, necesitamos nuevas herramientas que respondan a las necesidades reales de las personas. La PrEP es una oportunidad, Solo creo que por justicia social, el colectivo de hombres gays especialmente, pero cualquier otra persona que pueda estar en situación de riesgo, que nosotros lo vemos también para otras situaciones de riesgo individual, creemos que por justicia social el colectivo de hombres gays se merece un programa de estas características que vele por su salud. Y poca cosa más. Muchas gracias por vuestra atención, espero haber sido claro y cualquier otra cosa y duda que tengáis en el debate.